Saludos, estudiantes del curso Perspectivas Filosóficas de la Ciencia. Soy Pedro Solís, tutor de la Cátedra de Filosofía. A continuación, les expondré el capítulo 4 de la unidad didáctica, el cual está titulado Ciencia como actividad social y los fines de la ciencia. En capítulos anteriores, se ha estudiado la ciencia como una actividad teórica, cuyo objetivo es la explicación de los fenómenos tanto naturales como sociales. Sin embargo, la ciencia es más que eso, pues es una actividad social llevada a cabo por grupos humanos en contextos históricos específicos, con intereses y valores particulares. Por ello es que abordaremos este tema enfocándonos en los siguientes aspectos. 1. La ciencia como actividad social. En tanto actividad social, la ciencia toca distintos ámbitos de la vida, desde el ámbito ético, político y estético hasta el ámbito económico y tecnológico. 2. El valor social de la ciencia. La ciencia puede servir para justificar políticas discriminatorias o bien para desmontar los prejuicios en que se basan esas políticas. 3. El uso social de la ciencia. El conocimiento que proveen las teorías científicas sirve para desarrollar tecnologías que tienen el potencial de mejorar nuestras vidas. 4. La diferencia entre ciencia básica y ciencia aplicada. Aquí se va a introducir el concepto de tecnociencia. Finalmente, 5. Ciencia y progreso. La ciencia no siempre se desarrolla en función del bien común. Puede asegurarse, por tanto, que sus aplicaciones también tienen un potencial destructor. Si bien podemos pensar a la ciencia como ligada a la búsqueda de conocimiento por sí mismo, esto dista mucho del mundo real. La ciencia generalmente se lleva a cabo ligada a algún interés particular, respondiendo a alguna ideología, programa social o fin práctico. Para entender mejor esta situación, debemos identificar al menos los siguientes ámbitos que toca la ciencia como actividad social. Ámbito ético, referido a la actividad científica en tanto está normada por valores morales. Estos valores pueden ser relativos a dos dimensiones. Una dimensión interna que alude a problemas dentro de la investigación científica, como el fraude y la falsificación de datos. Una dimensión externa que alude a las consecuencias de la actividad científica en la sociedad, como la clonación genética o la contaminación ambiental. Tenemos un ámbito político, referido a la actividad científica como empresa supeditada a intereses políticos, como las prácticas médicas llevadas a cabo por los nazis en Alemania, o el proyecto Manhattan en Estados Unidos para desarrollar la bomba atómica. Tenemos también un ámbito económico, referido al financiamiento de las investigaciones científicas. No todas las investigaciones se hacen con fondos públicos. En la actualidad, cada vez más, la investigación se financia por la empresa privada para beneficiar a la empresa privada. Tenemos un ámbito estético, referido a los valores estéticos de la ciencia, como la belleza que encontramos en la simplicidad de una teoría científica, o en la ciencia que por medio de la tecnología se plasma en bellas obras de ingeniería. Finalmente, contamos con un ámbito tecnológico, referido al uso del conocimiento científico para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas, como las bombas atómicas o los escáneres cerebrales para uso médico. La idea de que la ciencia puede instrumentalizarse para alcanzar propósitos sociales permite relacionarla con todos los ámbitos de la vida, en especial con los que se acaban de mencionar. Pregunta: ¿cuál de estos ámbitos crees que es el más importante? Hoy en día
Solemos dar un gran valor a la ciencia. Junto con la defensa de la cultura científica, existen, sin embargo, grupos sociales que se oponen a que la ciencia ocupe un papel hegemónico en la sociedad. Estos grupos anticiencia, valga la pena mencionar, no son el resultado de la incomprensión de la perspectiva del mundo generada por la ciencia, sino de una contravisión del mundo que está comprometida con una ciencia diferente, alternativa de la convencional. Desde la filosofía occidental, una de las primeras críticas al desarrollo de la ciencia y sus consecuencias sociales vino del romanticismo, un movimiento cultural surgido en el siglo XVIII, que se opuso al racionalismo de la Ilustración, que excluía el valor de la emoción en la configuración de nuestras vidas e ideales. El movimiento romántico también reaccionó ante las consecuencias tecnológicas de la ciencia moderna en Europa, que durante la Revolución Industrial se asociaron con condiciones laborales paupérrimas y contaminación ambiental en las ciudades. Sin embargo, las diferentes críticas señaladas por el movimiento romántico o algunos grupos anticiencia en la actualidad no han socavado por completo el estatus y prestigio del corpus científico, aunque se debe reconocer que la ciencia como actividad social no es valorativamente neutral. ¿Crees que un segundo gobierno de Donald Trump podría afectar negativamente las instituciones científicas de ese país? En efecto, la ciencia no es neutral, porque está permeada de muchos valores que pueden influir en la metodología y los resultados de la ciencia. Por ejemplo, desde sus inicios en el siglo XVII, la ciencia moderna se comprometió con valores sociales específicos. Por ejemplo, con la máxima de que el ser humano debe tener autoridad y dominio sobre las demás criaturas terrestres. Este dominio, como se puede claramente observar, está mediado las más de las veces por la tecnología, que es un resultado directo del conocimiento científico. Por tanto, analizaremos a continuación algunos usos sociales de la ciencia, guiados por valores y hasta prejuicios de quienes la practican. Veamos el punto 1, ciencia y producción tecnológica. A diferencia de la sabiduría secreta de los alquimistas y de las sociedades de iniciados, los nuevos conocimientos científicos modernos de los siglos XVI y XVII dieron con la posibilidad de una nueva gama de aplicaciones que se pueden llamar con toda propiedad tecnológicas, porque ya no son meramente técnicas o artesanales. Para Arancibia y Verdugo, la técnica debe entenderse como un conjunto de actividades que requieren alguna forma de conocimiento, surgido de la experiencia común y que necesita también de habilidades específicas, mientras que la tecnología se refiere a un conjunto de actividades humanas o procesos altamente sistematizados y complejos que requieren de conocimientos teóricos igualmente complejos. En la cúspide de ese proceso de transformación tecnológica, propiciado por la ciencia moderna, tenemos a la revolución industrial, que surgió en Europa a mediados del siglo XVIII, alimentada por el desarrollo de nuevos medios de transporte y fuentes de energía. Sin embargo, no todas las consecuencias de la revolución industrial se encaminaron al progreso humano o social, pues esta generó también nuevas realidades o condiciones sociales más difíciles para los trabajadores que las habidas en épocas anteriores. El conocimiento científico no solo se ha utilizado a través de sus aplicaciones tecnológicas para fines comerciales, mercantiles y militares, también se ha empleado con otros propósitos, como el de justificar prejuicios sociales que conllevan a la discriminación. Segundo punto, discriminación y racismo en la ciencia.
El uso de la ciencia con fines discriminatorios puede observarse en ciertas ramas de la ciencia, desde las que se afirma que los niveles de inteligencia de las personas están relacionados con su raza o su posición social. Así, se ha pretendido establecer que las razas negras o las personas pobres poseen un nivel de inteligencia menor. Durante los siglos XIX y XX se desarrolló la craneología, que buscaba probar que el tamaño del cerebro estaba relacionado con la inteligencia. Sugería que a mayor capacidad craneal, mayor inteligencia, concluyendo que las personas blancas eran más inteligentes porque aparentemente tenían cerebros más grandes que los de las personas negras. Pero en la actualidad se ha mostrado con detalle cómo los sesgos metodológicos y las ciertas estrategias truculentas permitieron a ciertos científicos llegar a estas conclusiones. Lo mismo se ha evidenciado en las pruebas de inteligencia, como la del coeficiente intelectual, que se aplican a diferentes poblaciones por contener sesgos culturales que hacen que una cultura parezca aparentemente más inteligente que otra. El mayor problema de ello es que muchas personas con intereses políticos se valen del prestigio del discurso científico para promover prejuicios que conllevan a la discriminación en la ejecución de políticas públicas, precisamente valiéndose de falsas conclusiones científicas. Veamos el tercer punto: cambio climático e interpretación de la ciencia. Con respecto al cambio climático, podemos encontrar organizaciones y sectores sociales, incluidos actores de ámbitos académicos, como muchos de los llamados think tanks o tanques de pensamiento estadounidense, que intentan desacreditar las conclusiones científicas sobre las causas y consecuencias del cambio climático, al considerar que tales estimaciones son alarmistas y que además no le toca a la ciencia ni a los científicos tener poder de decisión en las políticas sociales y económicas para hacerle frente al cambio climático, porque se supone que la ciencia debe ser neutral. Es claro que cuando se trata del cambio climático, diferentes grupos con diferentes ideologías intentan configurar una visión o interpretación de la ciencia favorable a sus intereses. Por ejemplo, quienes piensan que el crecimiento económico es el imperativo social más importante, las preocupaciones ambientales quedarán obviamente en un segundo lugar. Del otro lado, también encontramos posiciones como las que apoyan el decrecimiento económico como medida para combatir el cambio climático, lo cual también encuentra detractores por considerar que las naciones en vías de desarrollo, no tanto las que ya están desarrolladas, deberían seguir apostando al crecimiento económico para alcanzar el apetecido desarrollo. ¿Qué tanto confías en los test de inteligencia? La ciencia, en principio, se desarrolla para satisfacer nuestra sed de comprender el mundo que nos rodea. Para ello se producen teorías científicas que explican las diferentes regiones de la realidad. Pero frente a esta actividad teórica se encuentran las aplicaciones tecnológicas, a saber, todos los aparatos y dispositivos que se pueden crear a partir de estas teorías. Así que autores como Mario Bunge realizan una distinción entre ciencia básica y ciencia aplicada. Ejemplos de la primera lo constituyen la teoría de la evolución mediante selección natural de Darwin y la teoría de la relatividad general y especial de Einstein. Ejemplos de la segunda lo constituyen la fitotecnia, que es una aplicación tecnológica destinada a optimizar los cultivos, o la misma tecnología de alimentos, que se aplica a la mejora del nivel nutricional de los alimentos. Es importante destacar que la ciencia aplicada se funda en la ciencia básica, aunque su aplicación es más restringida.
Además, esa aplicación siempre busca un fin práctico. En lugar de proponer leyes generales, intenta encontrar aplicaciones de esas leyes en vista de un fin práctico. Por ejemplo, a partir de las leyes de la mecánica cuántica, se busca construir tecnología que opere de acuerdo con esas leyes para optimizar el procesamiento de información, como es el caso de la computación cuántica. Para caracterizar la relación entre ciencia y tecnología, en las sociedades actuales, algunos autores han preferido hablar de tecnociencia, que no solo alude a la búsqueda de conocimiento, sino a un sistema de optimización de acciones basadas en el conocimiento científico para transformar el mundo, de acuerdo con fines industriales, militares o simplemente comerciales. Es por ello que en la actualidad podemos advertir cómo la empresa privada está invirtiendo cada vez más recursos en la investigación y el desarrollo, que la que antes se hacía con fondos públicos para fines públicos. Esto ha llevado, en cierto sentido, a que la investigación científica se justifique en la actualidad menos por la veracidad del conocimiento que aporta y más por las ganancias económicas que puede obtenerse con sus aplicaciones. O sea, ya no se considera la búsqueda de conocimiento como un fin en sí mismo, y es por medio del concepto de tecnociencia que se busca comprender este fenómeno contemporáneo. ¿Crees que los científicos no se deben dejar influenciar por intereses económicos? Ciertamente, la ciencia, como sus aplicaciones tecnológicas, son herramientas muy potentes y eficaces para transformar el entorno en función de nuestros propósitos. Si entendemos el progreso social como las comodidades materiales que se derivan de esas transformaciones, entonces se debe admitir que la ciencia mejora nuestra vida. Sin embargo, también hemos podido advertir cómo el desarrollo científico y tecnológico no siempre produce bienestar social, si éste se encuentra atado a un modelo de desarrollo industrial que prioriza la maximización de las ganancias a costa de las condiciones laborales de los trabajadores y del medio ambiente. Añádase a ello cómo las nuevas tecnologías de la información y comunicación emplean algoritmos para ocasionar comportamientos adictivos a los usuarios de las redes sociales o malinformarnos para favorecer intereses o proyectos políticos que no son compatibles con la democracia. Es así que la ciencia como tal no puede considerarse como neutral. La ciencia es una actividad humana, como otras actividades que se realizan en sociedad, y tiene, como es de esperar, consecuencias sociales. Por esas consecuencias sociales es que nos corresponde como ciudadanos reflexionar de manera crítica sobre ella, y en especial desde una perspectiva ética. De ahí la relevancia del curso Perspectivas Filosóficas de la Ciencia que ofrecemos en la UNED. La propia reflexión ética de la ciencia se desarrollará con profundidad en el capítulo 5 titulado Ciencia, Ética y Vida. ¿Qué has aprendido hasta ahora de las implicaciones éticas de la actividad científica? A modo de conclusión, podemos reiterar los siguientes aspectos. En tanto actividad social, la ciencia toca distintos ámbitos de la vida, desde el ámbito ético, político y estético hasta el ámbito económico y tecnológico. La ciencia puede servir para justificar políticas discriminatorias o bien para desmontar los prejuicios en los que se basan esas políticas. El conocimiento que proveen las teorías científicas sirve para diseñar tecnologías que tienen el potencial de mejorar nuestras vidas. En la actualidad, más que la distinción entre ciencia básica y ciencia aplicada, el concepto de tecnociencia
parece explicar mejor la relación entre ética y tecnología. Finalmente, debemos estar conscientes de que la ciencia no siempre se desarrolla en función del bien común. Puede afirmarse, por tanto, que sus aplicaciones también tienen un potencial destructor. Finalizamos así con la exposición del capítulo 4 de la unidad didáctica titulado Ciencia como actividad social y fines de la ciencia. Recordarles que el periodo de entrega del proyecto académico va del 25 al 30 de noviembre. Que estén muy bien.